Los días, a pesar de la resistencia de Arjun, Aditi lo sedujo. Y cuando él intentó negarse, ella fue clara: si no estás dispuesto a estar conmigo, mejor no vuelvas. No creas que puedes recuperar a Dena. Arjun trató de resistirse, pero al final cedió. Lo que siguió fue una noche intensa, llena de emociones contenidas y deseos reprimidos. Hola, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy les traemos otra historia de la vida real que es tan sorprendente como desconcertante. Esta vez, nos trasladamos a Vijayapura, India, un lugar donde los casos que involucran a tíos y tías parecen salirse de lo común. Son historias extrañas, difíciles de creer, pero completamente reales. ¿Cuál es el misterio detrás de este caso? Acompáñennos mientras desentrañamos cada detalle y descubrimos la verdad. Vamos a ello. Antes de sumergirnos en la historia de hoy, no olvides darle like, dejar tu comentario, suscribirte y compartir este video con tus amigos. Cuanta más gente se una, mejor. Ahora sí, vamos con la historia. Te presento a Aditi, una viuda increíblemente hermosa de Vijayapura, India, nacida en 1967. A sus más de 50 años, sigue viéndose espectacular, en forma, atractiva y con un porte que llama la atención. No es casualidad, ya que lleva un estilo de vida saludable y disciplinado. Aditi trabaja como instructora de fitness en 3 gimnasios, y además, tiene su propio salón de belleza en casa. Económicamente, está bien establecida gracias a la herencia de su difunto esposo, quien fue un exitoso empresario minero. Sus hijos también tienen un futuro prometedor. Dena, la mayor, tiene 26 años, vive con ella y trabaja en el área financiera de un resort. Su hijo menor, Raúl, vive en Malasia, donde trabaja, aunque regresa una vez al año para visitar a la familia. Todo parecía perfecto, pero en 2019, Aditi comenzó a preocuparse por un asunto en particular: Dena seguía soltera. No lo entendía. ¿Era demasiado exigente? ¿O simplemente no había encontrado a alguien que le llamara la atención? Aditi estaba convencida de que muchos chicos estaban interesados en su hija, pero ella mantenía estándares demasiado altos. Decidida a intervenir, comenzó a buscarle pareja, pero Dena no quería saber nada al respecto. Así que Aditi se puso creativa, entró en Facebook y empezó a buscar posibles pretendientes. Estaba segura de que su hija querría un hombre exitoso, atractivo y con buen físico. Fue entonces cuando encontró a Amit. Tenía 37 años y parecía el candidato ideal. Al principio, Aditi solo pensaba en presentárselo a su hija, pero después de intercambiar mensajes, notó que tenía una química increíble con él. ¿Quién iba a decir que acabaría interesada en el pretendiente de su hija? Amit tenía una forma de hablar que la atrapó por completo. Finalmente, se conocieron en persona en marzo de 2019, en una cafetería de Vijayapura. Pero cuando Aditi vio a Amit en la vida real, se llevó una gran sorpresa: no se parecía en nada a sus fotos. Se notaba que había abusado de los filtros y eso la hizo enfurecer. Se sintió engañada y la discusión subió de tono rápidamente. Entre los gritos y el enojo, Aditi agarró un cuchillo de carne de la mesa y se lanzó contra él. Amit reaccionó defendiéndose, y la pelea fue tal que el gerente del restaurante tuvo que llamar a la policía. Ambos terminaron en la comisaría. Aditi pasó 3 días detenida por agresión y Amit estuvo retenido una semana. Al final, la policía determinó que todo había sido un malentendido, pero Aditi seguía frustrada y quería emprender acciones legales. Su hija, sin embargo, la convenció de que debía ser más cuidadosa y paciente al conocer gente en redes sociales. Después de ese desastre, Aditi decidió dejar de buscar pareja por internet y optó por un enfoque más tradicional: preguntar a sus amigas si conocían a algún buen hombre para su hija. Dena, con su personalidad reservada y tranquila, no era fácil de emparejar. Aditi, que se había casado a los 22 años, no entendía por qué a su hija le costaba tanto encontrar pareja. Según ella, las mujeres debían ser más pasivas en estos temas. Finalmente, apareció un candidato: Arjun, un trabajador administrativo en una agencia de viajes. No era muy alto ni tenía una presencia imponente, pero parecía una buena persona. Aditi presionó a su hija para que le diera una oportunidad y, para sorpresa de todos, Dena no se negó. Arjun y Dena se llevaron bien desde el principio. Ambos eran tímidos y sin experiencia en el amor,
lo que hizo que su relación fluyera de manera natural. 4 meses después de comprometerse, en septiembre de 2019, Dena y Arjun se casaron. Ella tenía 26 años, él 28. Después de la boda, Dena y Arjun se mudaron a una casa que él había alquilado. Los primeros meses de matrimonio estuvieron llenos de anécdotas que Dena compartía con su madre. Contaba, entre risas, que Arjun era increíblemente ingenuo cuando se trataba de la intimidad. Siempre parecía confundido, como si no supiera bien qué hacer. Antes de irse a dormir, le preguntaba tímidamente si podía abrazarla, como si necesitara su permiso cada noche. Pero con el tiempo, Dena empezó a notar cosas extrañas en su esposo. A veces, lo escuchaba hablar solo en la cocina, el baño o la sala, como si estuviera conversando con alguien que no estaba ahí. Era raro, pero al principio no le dio demasiada importancia. Por otro lado, Aditi, su madre, empezó a preocuparse y decidió investigar un poco sobre su yerno. Preguntó aquí y allá, tratando de averiguar si Arjun tenía algún antecedente de problemas mentales. Después de algunas semanas, descubrió que, si bien no tenía ningún diagnóstico psiquiátrico grave, sí tenía antecedentes de autismo. No era algo muy evidente, pero cuando era niño solía sufrir convulsiones si se estresaba demasiado. Cuando Aditi le preguntó a Dena si había notado algo así desde que se casaron, su hija le dijo que no. Tal vez por miedo a preocuparla, Aditi decidió no profundizar más en el tema. Pero entonces llegó la pandemia en 2020 y todo cambió. Arjun perdió su empleo en la agencia de viajes, ya que la industria del turismo se vino abajo. Dena, aunque aún trabajaba en un resort, apenas ganaba lo suficiente porque había muy pocos huéspedes. Buscar otro empleo en plena crisis resultó casi imposible, y la tensión económica empezó a pesar cada vez más en la pareja. Las preocupaciones sobre el dinero afectaron especialmente a Arjun, quien comenzó a estresarse hasta el punto de sufrir convulsiones con más frecuencia. Dena no tardó en darse cuenta de que la salud de su esposo estaba empeorando. Lo llevó al hospital para recibir tratamiento y, al no tener suficientes recursos, tuvo que pedirle dinero a su madre. Fue en ese momento cuando Aditi le reveló lo que había averiguado sobre el estado de Arjun. Dena se sorprendió, pero lo aceptó y trató de ser paciente y comprensiva. Sin embargo, la situación no hizo más que empeorar. Con el confinamiento, el estrés y la ansiedad de Arjun aumentaron hasta niveles alarmantes. Empezó a comportarse de manera impredecible, tiraba cosas, gritaba y, en ocasiones, era cruel con Dena. Para alguien que siempre había sido tranquila y reservada, esto fue devastador. La situación la sumió en una depresión profunda, y su única fuente de apoyo fue su madre, quien no solo la consolaba, sino que también la ayudaba económicamente. Todo llegó a un punto crítico cuando, un día, Dena le dijo a Arjun que ya no tenían arroz, que las facturas estaban impagas y que el alquiler estaba atrasado. Arjun, desesperado, sufrió otra crisis, pero esta vez fue peor. La discusión escaló hasta volverse violenta. Dena terminó con moretones en las manos y en los labios. Ese fue el punto de quiebre. Para febrero de 2021, cuando la pandemia comenzaba a ceder, Dena tomó la difícil decisión de solicitar la separación. Al principio, el tribunal no aprobó la petición porque Arjun insistía en que quería salvar su matrimonio. Pero Aditi intervino, presentando una denuncia sobre los abusos que había sufrido su hija. Con esa evidencia, el tribunal falló a favor de Dena, quien en marzo de 2021 dejó definitivamente a Arjun y regresó a vivir con su madre. Arjun, por su parte, se fue a vivir con su hermana Lakshmi y su familia. Ella se encargó de él, ayudándolo a estabilizarse y a recuperarse de todo lo que había sucedido. Lakshmi nunca culpó a Dena por haberlo dejado, entendía que su hermano la había tratado mal y que la situación se había vuelto insostenible. Durante meses, se dedicó a enseñarle a Arjun cómo ser más independiente, a reconstruir su vida y a buscar trabajo nuevamente. A pesar de todo, Arjun no perdió la esperanza. Sabía que la pandemia había sido un golpe duro para ambos, que las dificultades económicas los habían desgastado. Pero en el fondo, quería creer que si lograba poner su vida en orden, tal vez, solo tal vez, Dena le daría otra oportunidad. En octubre de 2021, Arjun empezaba a salir adelante. Había conseguido un nuevo trabajo en una compañía de seguros y estaba enfocado en ponerse en forma otra vez. También se había mudado a una casa de alquiler más grande, con la esperanza de que fuera el lugar perfecto para traer de vuelta a su esposa. Estaba decidido a recuperar a Dena,
y su hermana Lakshmi lo apoyaba sin dudarlo. Había aprendido todo lo que se necesita para enamorar a una mujer, los detalles que importan, los regalos adecuados, la forma correcta de tratarla. Así que, después de Año Nuevo, decidió dar el primer paso. Fue a ver a Dena a casa de su madre y logró iniciar una conversación. Se enteró de que ella había vuelto a trabajar en el resort donde solía estar. En una de esas charlas, Aditi, la madre de Dena, perdió la paciencia y lo echó, pero Dena la calmó y pasó un rato hablando con él. Cuanto más intentaba Arjun acercarse, más la visitaba en el trabajo. Y aunque Aditi no estaba nada contenta, Dena no lo descartaba del todo. Aún así, su madre le repetía una y otra vez que tuviera cuidado. «Si esto vuelve a salir mal, no vengas a llorarme», le advertía. «Ya viste cómo era antes. Cambiar no es fácil». Dena no se apresuró a decidir nada. Se tomó su tiempo mientras Arjun insistía, se disculpaba y le prometía que todo sería diferente si le daba otra oportunidad. Entonces llegó el 14 de febrero de 2022, día de San Valentín. Arjun apareció en casa de Dena con flores, chocolates y un collar. Quería celebrar el día con ella. Pero Dena no estaba, había salido de la ciudad por un evento del trabajo. La única que estaba en casa era Aditi. En ese momento, Aditi no pudo evitar notar lo cambiado que estaba Arjun. Más fuerte, más seguro, con una actitud desafiante que nunca había visto en él. Y por alguna razón, un pensamiento travieso cruzó por su mente. A medida que avanzaba la noche, la idea se hizo más fuerte. Tal vez ella también quería celebrar la ocasión. Tal vez la tentación de tener una noche de San Valentín con su exyerno era demasiado grande para ignorarla. Los días, a pesar de la resistencia de Arjun, Aditi lo sedujo. Y cuando él intentó negarse, ella fue clara: «Si no estás dispuesto a estar conmigo, mejor no vuelvas. No creas que puedes recuperar a Dena». Arjun trató de resistirse, pero al final cedió. Lo que siguió fue una noche intensa, llena de emociones contenidas y deseos reprimidos. Pasaron en un silencio extraño. Ni llamadas ni visitas. Hasta que, el 19 de enero de 2022, después de una ceremonia de oración, Dena recibió una noticia impactante. Al llegar a casa, encontró la calle llena de policías y curiosos. Su madre, Aditi, había sido atacada por una mujer con una botella rota y estaba en coma. La llevaron de urgencia al Hospital General de Vijayapura. Pero lo más inesperado de todo fue descubrir quién era la agresora: Lakshmi, la hermana de Arjun. Milagrosamente, después de 2 cirugías y un periodo crítico de recuperación, Aditi logró salvarse. Pero la cosa no terminó ahí. Lakshmi, llena de rabia y dispuesta a defenderse, no se quedó callada. Fue directo a la policía y denunció a Aditi, acusándola de haber hecho algo terrible contra Arjun. Aunque los agentes le hicieron algunas preguntas a Arjun e incluso se burlaron un poco de la situación, Dena decidió intervenir. Se puso de pie y, sin dudarlo, defendió a su exmarido. Les dijo a las autoridades que si su madre había cometido un error, debía asumir las consecuencias. Pero también dejó algo muy claro: no siempre son los hombres los que hacen cosas inmorales. A veces, ellos también pueden ser víctimas. Insistió en que Arjun tenía problemas, que estaba luchando por mejorar, y que eso no debía ignorarse. Por su parte, Aditi admitió todo lo que había pasado aquella noche. Sin embargo, aseguró que todo había sido consensuado. Según ella, había seducido a Arjun con la intención de demostrar que aún era una figura importante en su vida, que seguía siendo una madrastra digna. Creía que, de alguna forma retorcida, si hacía eso, Arjun volvería a ser parte de la familia. Pero cuando Dena escuchó esas palabras, la furia y la repulsión la invadieron. No podía entender cómo su madre había podido aprovecharse de una situación tan vulnerable. Arjun estaba pasando por un momento difícil, tratando de reconstruir su vida, y lo último que necesitaba era que alguien lo empujara aún más al abismo. El testimonio de Lakshmi, compartido a través de su abogado, dejó a todos atónitos. Contó que, después de aquella noche de San Valentín, Arjun llegó a casa en completo silencio. No comió, no habló y ni siquiera fue a trabajar al día siguiente. Fue solo después de ver a un médico que se atrevió a contar lo que realmente había pasado. Confesó que lo habían obligado a hacer cosas que nunca imaginó, cosas humillantes que sus suegros le exigieron, incluso algo tan degradante como besar la ropa interior de Aditi. Cuando Lakshmi escuchó eso, se llenó de ira.
Su hermano estaba destruido, y ella no podía quedarse de brazos cruzados. Así que fue a casa de Dena y se enfrentó a Aditi. Lo que comenzó como una discusión pronto se convirtió en un verdadero caos. Según Lakshmi, fue la madre de Aditi quien atacó primero, golpeándola con una espátula. En un acto de defensa, Lakshmi agarró lo primero que encontró, una botella de ketchup, la rompió y la usó para protegerse. El caso llegó a juicio el 29 de julio de 2022. Después de revisar las pruebas y testimonios, el juez determinó que Lakshmi actuó en defensa propia. Fue declarada culpable de conducta delictiva en segundo grado, pero solo recibió una sentencia de 6 meses de prisión. Aditi, por su parte, fue condenada por coacción y mala conducta, pero su castigo fue mucho más leve, solo 3 meses de cárcel, ya que las pruebas contra ella no eran lo suficientemente sólidas. A pesar de todo el drama, la experiencia terminó uniendo a Arjun y Dena. Poco a poco, volvieron a acercarse, y en agosto de 2022, decidieron casarse otra vez. En cuanto a Aditi, no quiso volver a tener contacto con su hija ni con Arjun. La única conexión que mantenían con ella era a través de Raúl, quien les informaba de vez en cuando sobre lo que pasaba en su vida. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia?